Esta mañana de la palabra de Dios tratamos el tema la trascendencia de oír la palabra de Dios. La trascendencia de oír la palabra de Dios. Trascendencia. ¿Qué quiere decir? La trascendencia de oír la palabra de Dios. Trascender. Ir de un nivel a otro. Ser promovidos. Bueno, hay personas que trascienden y hay otros que no trascienden. Nosotros queremos ser de los que trascienden. Dije que nosotros queremos ser de los que trascienden. Amén. La trascendencia de oír la palabra de Dios. O sea, definitivamente tratamos en esta mañana este tema. Y no sé qué, no creo que se pueda insistir demasiado, dada la importancia del tema. La trascendencia de oír la palabra de Dios. En la Biblia, caso tras casos, encontramos hombres y mujeres que trascendieron. Pudiera ser que en un momento dado fueron simples pescadores, pero por oír la palabra de Dios trascendieron de pescadores, apóstoles, pescadores de hombres. La trascendencia de oír la palabra de Dios. Puede ser que no sean pocos los que no han captado el grado de que oír la palabra de Dios lleva a trascender. Me temo que en muchas iglesias, muchos creyentes no han captado el tema de la trascendencia de oír la palabra. De lo contrario, las iglesias estuvieran llenas. Pero como no se ha captado en el grado la trascendencia de oír la palabra, entonces los cultos, unas iglesias están vacíos, otros a medio asistir. ¿Sí ven? Como no se ha captado la trascendencia de oír la palabra, muchos de ustedes solamente vienen el domingo, de domingo en domingo, y no me viene el miércoles al estudio de la palabra. Yo estoy aquí los miércoles, yo no doy la enseñanza, pero yo la disfruto. Me siento ahí, pero no veo a ustedes los miércoles. Entonces, me queda la duda hasta dónde el creyente ha captado el grado de la verdad, de la trascendencia de oír la palabra de Dios. Porque entonces los cultos estuvieran llenos. Y aquí estuviéramos pensando tener 2 horarios los miércoles, porque en uno no entramos.
¿Cuándo hay que venir? ¿Va a venir el miércoles? La trascendencia de oír la palabra de Dios. ¿Va a venir el miércoles? ¿Va a venir el miércoles? Ya no me confío en los amenes. Y usted puede reírse, pero esto es serio. Porque muchos de ustedes dijeron amén. Oración presencial, martes de 7 a 8 de la mañana. Aquí le espero. ¡Amén! Lo dijeron a las 8, lo dijeron a las 10, a las 12, a las 5. Pero llegó el martes de 7 a 8. Tiempo de oración con la palabra, porque oramos con los salmos. No hay libro en la Biblia que nos enseñe a tratar con Dios como los salmos. Y usted no vino. ¿Sí ven? Entonces no me confío yo de los amenes. Y enfatizamos en esta mañana que metemos que en muchos creyentes falta comprender el grado de la trascendencia de oír la palabra de Dios. ¿Va a venir el miércoles? ¿En serio que va a venir? Hay una sola forma, no sé otra. Solo hay una forma, escúcheme bien, solo hay una forma de trascender aquí y de trascender para la eternidad. Y no hay otra, sino oyendo la palabra de Dios. Hay muchos que no oyen la palabra de Dios y trascienden aquí, pero estarán perdidos en la eternidad para siempre. No hay otra forma de trascender aquí y para la eternidad, sino por oír la palabra de Dios. De eso tratamos en esta mañana. La trascendencia de oír la palabra de Dios. ¿Cuándo le espero? Martes oramos con los salmos. Una horita que se va muy rápido, de 7 a 8. Y ahí muchos se van para sus trabajos. Miércoles. Pocos maestros hay como el maestro que tenemos aquí el miércoles. Y yo disfruto la enseñanza. ¿Será que su pastor le puede ver a usted el miércoles? No sé. Yo digo, si la iglesia no escucha a su pastor, entonces yo me pregunto, ¿qué hago yo aquí? La trascendencia de oír la palabra de Dios. ¿Vendrá el miércoles? ¿Va a venir? Entregamos las notas del estudio. Yo puedo sacar 100, puedo sacar 200. No queremos que se desperdicie el material. No me diga amén si no va a venir. ¿Va a venir el miércoles? Y hay unos que quieren gritar por 100, ¿verdad?
Y está bien los amenes fuertes. ¿Sabe qué, mis amados? Y el tiempo no me ayuda porque cuando otros se pasan los 40 minutos yo le reclamo. Pero hay mensajes cuyo contenido al mejor predicador, y yo no me considero tan bueno predicando, ¿verdad? Hay mensajes cuyo contenido el mejor predicador a veces se siente insuficiente de poderlo transmitir como lo pudiera transmitir. Entonces yo oro como oraba Pablo y pedía oración esta mañana, que el Espíritu, que al abrir mi boca me sea dada palabra para hablar, para dar a conocer lo que en esta mañana debe ser conocido. La trascendencia de oír la palabra de Dios. Este tema nos lleva al pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Prestamos atención a los primeros 11 versículos de Lucas 5, aunque vamos a leer por el momento los primeros 5 versículos de Lucas 5. Lucas 5, versos del 1 al 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío, diga el gentío. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. La trascendencia de oír la palabra. Oremos. Padre Celestial, una vez más, gracias te damos por este tiempo ahora de bendición con tu palabra. El cielo y la tierra van a pasar. Tu palabra permanece para siempre. Lumbrera es a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Precioso Espíritu de Dios, te rogamos una vez más en este culto que tú ministres a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Edifícanos, desafíanos, sálvanos, sánanos. Oh Espíritu de Dios, rogamos una vez más esta mañana aquí que tu palabra nos sea revelación. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. La iglesia del Señor dice: amén.
Este relato del Evangelio según San Lucas nos presenta al Señor Jesús junto al lago de Genesaret, rodeado de mucha gente. El relato nos dice que el gentío se agolpaba sobre Cristo para oír la palabra de Dios. Dice el verso 1 en la pantalla: el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Encontrándose en esta situación, la gente agolpándose sobre él para oír la palabra de Dios, el Señor vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entonces nos dice el verso 3 de Lucas 5: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba, desde la barca a la multitud. Ahora el Señor se encuentra un poco más cómodo. Ya el gentío no se está agolpando sobre él. Imagínense si hubiera habido COVID en ese tiempo. Ahora el Señor está más cómodo, la gente ya no se está agolpando sobre él. Ahora el Señor enseñaba desde la barca a la multitud. En estos 3 primeros versos de Lucas 5 se enfatiza y resalta que el gentío se agolpaba sobre Cristo para oír la palabra de Dios. Pregunta: ¿por qué el gentío? ¿Por qué las multitudes se agolpaban sobre el Señor para oír su palabra? Y la respuesta es que las multitudes se agolpaban sobre el Señor para oír su palabra porque sus vidas eran ministradas con las palabras del Hijo de Dios. Gloria a Dios. A Cristo lo escuchaba el rico y lo escuchaba el pobre. A Cristo lo escuchaba el religioso y los soldados. A Cristo lo escuchaban los comerciantes y los pescadores. Y todos los que escuchaban a Cristo, sus vidas eran ministradas con sus palabras. Gloria a Dios. Las palabras del Hijo de Dios daban ánimo. Las palabras de Cristo daban esperanza. Las palabras del Hijo de Dios producían fe. Las palabras de Cristo producían sanidades. Las palabras de Cristo traían liberación. Las palabras de Cristo ministraban a las relaciones interpersonales. Las palabras de Cristo iluminaban, daban luz para saber qué hacer. Las palabras de Cristo ministraban al niño, al adolescente, al joven, al anciano. Las palabras del Hijo de Dios ministraba a las vidas de muchas maneras. Por esto multitudes se agolpaban sobre él para oír las palabras de Dios. Y si va a aplaudir al Señor, apláudale fuerte. Gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Hoy Cristo Jesús, hoy aquí en Casa de Encuentro con Dios, en este culto de las 10,
Hoy Cristo Jesús, hoy Dios, hoy el Espíritu Santo precioso sigue ministrando a las vidas en sus necesidades con su palabra. Las vidas con sus necesidades, Dios las ministra con su palabra. La trascendencia de oír la palabra de Dios. Y hoy Dios por su palabra y con su palabra imparte aliento. Hoy Dios con su palabra imparte esperanza. Hoy Dios con su palabra produce fe para ver los propósitos y la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy Dios con su palabra trae sanidad. Hoy aquí, si usted lo cree, dele la gloria de Dios. Hoy Dios aquí, hoy la palabra de Dios va a trascender aquí para cosas tremendas, para la gloria de Dios. La palabra de Dios hoy trae sanidad, trae liberación. En medio de cualquier necesidad podemos ser ministrados con la palabra de Dios, que nos trae su consejo, sabiduría, que obra con poder. Por esto el tema en esta mañana, la trascendencia de oír la palabra de Dios. Me dijo que va a venir el miércoles. Ya no hay amenes. Me dijo que va a venir el miércoles. La trascendencia de oír la palabra de Dios. Las vidas con sus necesidades, con sus problemas, con sus insuficiencias, debilidades, Dios las ministra con su palabra. Fruto del Espíritu Santo es el tema de este miércoles. ¿Va a venir? ¿Va a venir el miércoles? Las vidas. He dicho que las vidas con sus necesidades, con sus problemas, con sus insuficiencias, debilidades, Dios las ministra con su palabra. La trascendencia de oír la palabra de Dios. No son pocos los creyentes que pueden decir: es que mi vida era así, esto y el otro. Cristianos, creyentes. Pero hay muchos que testifican: hasta que un día escuché una palabra que revolucionó mi vida, me llevó a otro nivel. La trascendencia de oír la palabra de Dios. Le espero el miércoles. ¿No puede decir amén? ¿Por qué hay vidas creyentes que siguen en sus mismas circunstancias? No hay cambio, no hay transformación. Porque hay vidas que no pueden ver la poderosa administración y operar de la palabra y no ven bendición, no hay progreso. Porque no están oyendo la palabra de Dios. La trascendencia de oír la palabra. Muchos acaso piensan que le hacen un favor escuchando al predicador. No, el favor hágaselo usted mismo.
Las vidas ministradas y bendecidas de muchas maneras por la palabra de Dios prestan atención y escuchan la palabra. Por esto el maestro y este pastor dice una y otra vez: el que tiene oídos para oír, oiga. Dígale al que está a su lado en esta mañana, puede ser que lo necesita, despierte, dígalo: presta atención. ¿Se lo dijo? Póngale énfasis, dígale: oye la palabra. Muchas vidas no están en bendición. Muchas vidas no están viendo el obrar poderoso de Dios por no oír la palabra. De domingo hasta el otro domingo, y si es que viene el otro domingo. De aquí, cuando nos vemos, la trascendencia de oír la palabra de Dios. Muchas vidas no están en bendición, no están viendo el obrar poderoso de Dios por no oír la palabra. Otros oyen, como algunos de ustedes aquí en esta mañana. Bueno, todos. ¿Hay algún sordo aquí que no me oiga? Si vino sordo, espérese un ratito que ya va a haber sanidad aquí. Porque hoy aquí la palabra de Dios trasciende para ser sanados. Si vino enfermo, hizo bien en venir aquí. Hoy. ¿Todos me escuchan esta mañana? Hoy tenemos micrófonos inalámbricos. Hoy tenemos equipo de sonido. En el tiempo de Jesús, multitudes agolpándose para oír la palabra. Es que no había micrófono. Imagínense, entre miles. Dichosos los que estaban más cerca del maestro, entre la multitud, porque el que estaba más atrás. Y dicen los comentaristas que ¿cómo escuchaban al Señor miles de gente? Y entonces dicen que la única forma era que los que estaban más cerca del Señor escuchaban la palabra y se la pasaban al de atrás, y el de atrás al de más atrás. Y entonces el Señor decía: el sembrador salió a sembrar. Y el que estaba cerquita lo escuchó y se la pasó al otro. El sembrador salió a sembrar. Y ese se decía al de más atrás: el sembrador salió a sembrar. Muchas vidas no están en bendición, viendo el obrar poderoso de Dios por no oír la palabra. Otros oyen, porque estoy seguro que todos me oyen. Además estoy alzando un poquito la voz porque estoy entusiasmado con el mensaje. Otros oyen y prestan atención, pero no hay bendición en sus vidas, ni un obrar poderoso de Dios con su palabra, la palabra no trascendiendo en ellos, en sus vidas, porque oyen y no hacen. Dicen amén y no viene el martes. Dicen amén y no viene el miércoles. Oyen y no hacen. Otros oyen la palabra y no actúan en fe. El que tenga oídos para oír, oiga. Se debe oír y hacer. Oír y hacer. Oír y hacer. Oír y hacer. Oír y no hacer
es autoengañarse. Los que oyen y hacen la palabra de Dios, los que oyen y actúan en fe, ven la gloria de Dios. Ven imposibilidades hechas realidades, porque Dios siempre cumple su palabra. Gloria a Dios. De manera que hay que oír y hacer, oír y hacer, oír y actuar en fe. La palabra de Dios es viva y eficaz. Un fuerte aplauso a Dios por su palabra. La trascendencia de oír la palabra de Dios, hacerla, oírla y actuar en fe. ¿Cuándo le veo? Ya estamos mejor, ya vamos en orden. ¿Y después del martes? Mi amor, todos los días te vas a pasar en la iglesia. Dígale, vida, hay trascendencia por oír la palabra de Dios. Y queremos ser de los que trascienden. Vea esos amenes. Dije que queremos ser de los que trascienden. ¿Se acabó? No el mensaje. Se acabaron las palabras. Hasta aquí los primeros 3 versículos están enfocados en las palabras de Jesús al gentío. ¿De dónde le enseñaba? Como se estaba agolpando sobre él, entonces le dijo a Simoncito, ¿verdad? Apártate un poquito la barquita, porque aquí se me está yendo encima la gente. Y no sé si tiene COVID. Nada puede enfermar al Hijo de Dios. Y los hijos de Dios somos sanos por Él. Amén. Versículo 4. De las palabras del Hijo de Dios al gentío, pasamos a las palabras del Hijo de Dios a Simón. Ya Jesús deja de enseñar a la gente. Entonces, pasamos de las palabras del Hijo de Dios al gentío a las palabras del Hijo de Dios a Simón. Versículo 4. Se acabó la enseñanza con la multitud. Verso 4 dice: cuando terminó de hablar, ¿a quiénes terminó de hablar? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué le dijo el Señor a Simón? Ahora las palabras, la trascendencia de oír la palabra de Dios, y ahora son las palabras que está escuchando Simón del Hijo de Dios. Le dijo el Señor a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro. Usted le hubiera visto la cara a Simón cuando le dijo estas palabras al Señor. El Señor diciéndole: Simón, boga mar adentro y echad las redes para pescar. Y entonces Simón, con una carota, dice: maestro, toda la noche. ¿Qué es toda la noche? Horas y horas. Toda la noche hemos estado trabajando y
nada hemos pescado. ¿Qué es nada? Ni una trompeta. Nada. Más. Menos mal que no se quedó ahí. Más la trascendencia de oír la palabra de Dios. Más en tu palabra echaré la red. Según estos versos, podemos ver que las palabras del Hijo de Dios, aquí hay un choque. A los tiempos que me sale la risita. Aquí hay un choque. Según estos versos podemos ver que las palabras del Hijo de Dios están chocando con la realidad. Hay un choque entre lo que Jesús dice, las palabras del Hijo de Dios están chocando con la realidad. Cristo decía a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Y la realidad es que habían pasado toda la noche trabajando y nada habían pescado. Las palabras del Hijo de Dios y la realidad se chocaban. Y como que no hay posibilidad alguna de pescar nada. ¿Qué hacer? Es la pregunta. ¿Qué hacer cuando la palabra de Dios se choca con la realidad? Hay que creer y obedecer y hacer la palabra. Pedro decía: toda la noche hemos trabajado, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando la palabra de Dios se choca con la realidad, hay que creer y obedecer y hacer la palabra, y veremos la gloria y el poder de Dios que obra más allá de todas las realidades. ¿Qué hacer cuando la realidad se choca con la palabra de Dios? ¿A quién le va a creer? Es que es cáncer y está en etapa terminal. Mire, señora, lo he escuchado yo decir, no me lo han contado: ya no gaste, es en vano. Mejor coja ese dinerito y guárdelo para la caja. ¿Qué hacer cuando las realidades chocan con la palabra? Yo soy Jehová, tu sanador, el que sana todas tus dolencias. Cuando la realidad choca con la palabra, cuando la palabra choca con la realidad, hay que creer, hay que hacer y obedecer, actuar conforme a la palabra, y veremos la gloria de Dios. La trascendencia de oír la palabra de Dios más allá de todas las realidades. Gloria a Dios. Versos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, chocaba la palabra contra la realidad. No habían pescado nada, pero creyó la palabra. Echad vuestras redes. Era la palabra del Hijo de Dios. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Gloria a Dios. Y sus redes se rompían. Verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal
tal manera que se hundía. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amados, no le quede duda al creyente, aunque la palabra de Dios pueda en algún momento chocar con una realidad, oyendo y haciendo la palabra que oímos como Simón, iremos de bendición en bendición, recibiremos para nuestras necesidades y mucho más. Gloria a Dios. 2 barcas llenas, peso de peces que parecía que se hundían. Verso 8. Viendo esto, Simón, tremendo, 2 barcas llenas, cuando antes nada, pero ahora la trascendencia de oír la palabra y de hacerlo, actuar en fe. Viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tremendo, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué quiere decir estos versos? Viendo esto, Pedro, 2 barcas, ambas se llenaron de tal manera que se hundían del peso, la cantidad de peces. Viendo esto, Simón Pedro dice: no es que me caí y me tiré, es parte del mensaje. Cayó de rodillas delante del Señor y le decía: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Qué está pasando con Pedro? Oyendo y haciendo la palabra de Dios, conoceremos más de Dios, más de Cristo. Tendremos mayor revelación de cómo es Dios, de cómo actúa al oír y hacer su palabra. Y ahora Pedro, allí de rodillas, por un instante tiene un conocimiento más profundo de Cristo. ¿Quién es este? Este no es solo un maestro. Este es el santo. Y le dice: apártate, porque soy hombre pecador. Oyendo y haciendo la palabra de Dios, vamos a tener mayor revelación de Dios. Verso 9 y verso 10. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Verso 10 en su primera parte. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Tremendo, ¿verdad? Un Simón que oye la palabra de Dios. La palabra de Dios, oírla, lleva a trascender. Pedro, Simón, la oyó, la obedeció. Oyendo y haciendo la palabra de Dios, ¿qué pasó? Los que estaban en las vidas en el entorno de Pedro, sus compañeros, también fueron afectados. También se llenaron de temor. Amados, cuando el creyente oye la palabra de Dios y la hace, cuando el creyente oye la palabra de Dios y actúa en fe, las vidas que están en su entorno van a ser afectadas para la gloria de Dios. Esa esposa, ese esposo, esos hijos, esos compañeros de trabajo, esos creyentes que oyen y hacen la palabra de Dios, actúan en fe, van a ver cómo las vidas en su entorno
van a ser también tocadas y afectadas. Pero cuando hay creyentes que oyen y no hacen, y ahí tienen una esposa incrédula, ¿y yo para qué voy a ir a tu iglesia si tú pareces el mismo diablo? Y entonces no hay testimonio. Así no hay forma de afectar a las vidas en nuestro entorno. No hay mejor forma de afectar a los que nos rodean que siendo creyentes, hijos, hijas de Dios, que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oyen y hacen, oyen y actúan en fe. Versículo 10, en la segunda parte dice: pero Jesús le dijo a Simón. Simón ha caído de rodillas ante el Señor. Jesús le dijo a Simón: no temas. Diga, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sabe por qué hay muchos creyentes? Ojalá no fuera así, ¿verdad? ¿Sabe por qué hay muchos creyentes? Y ojalá fueran pocos, pero son muchos. Que hay muchos creyentes que hacen con su vida lo que les da la gana. No sé qué me suena aquí, pero ¿es la unción o qué? ¿Sabe por qué hay muchos creyentes que hacen con su vida lo que les da la gana? Porque no hay temor. No hay temor de Dios. No, si Dios es mi pana. No hay temor de Dios. Es un proceso. Diga, proceso. Se oye la palabra para trascender, se oye la palabra, se la hace, se actúa en fe. Hay mayor revelación de Cristo. Conocemos más de Dios y eso nos da más temor. Mientras usted mayor revelación tiene de Dios, le teme más. Apocalipsis, mire conmigo este ejemplo en Apocalipsis 1. La tremenda revelación, mayor revelación, más temor. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué revelación del apóstol en este pasaje de Apocalipsis 1? El verso 13. Él describe lo que vio. Revelación de Jesús. Dice el verso 13 de Apocalipsis 1. En medio de los 7 candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre, el Cristo de la gloria, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido. Qué revelación la que está teniendo el apóstol. Refulgente como en un horno. Su voz como el estruendo de muchas aguas. Qué grado de revelación de Cristo. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice, la mayor revelación, ¿qué es lo que pasó? Dice el verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, Juanito, soy yo. Tú te recostabas en mi pecho. Ahora estoy aquí en plenitud de gloria. ¿Sí ven? Cuando le vi, ¿qué revelación? Dice, caí como muerto. El Hijo de Dios tuvo que ponerle la mano encima y decirle, no temas. A mayor revelación de Cristo, mayor temor de Dios. Padres que están aquí, hijos, padres. A ver, ¿cuántos papás estamos aquí? A veces hay padres que ya no levantan la mano. ¿Somos papás? ¿Verdad? Yo creo, bueno, sería un padre raro, a lo mejor un padre ateo, que lo puede haber. Pero yo creo que todos los padres queremos que nuestros hijos sean temerosos de Dios. ¿Sí o no?
que nuestros hijos tengan temor de Dios. Porque una cosa pueden ser cuando están delante de sus ojos, pero lo que queremos es que tengan temor de Dios. ¿Y cómo se logra esto? Es un proceso. Se oye la trascendencia de oír la palabra. Aquí le espero el miércoles. Se oye. Yo tenía 6 años, 6 años ahí en la primera fila, oyendo la palabra. Y cuando no me estaba quieto, mi mamá me daba un buen peñiscón y yo. Pero es un proceso. Usted oye, hace la palabra. En ese oír y hacer, actuar en fe, usted ve la gloria de Dios, mayor revelación de Dios, y entonces viene un temor. Padres que quieren que sus hijos sean temerosos de Dios, este es el tiempo, hace bien en traerlos. Este es el tiempo de que se sienten para oír la palabra. Padres, traigan sus jóvenes. No conozco mejor programa de jóvenes aquí en Guayaquil que Genova, a las 6 de la tarde. Si no lo cree, venga y escuche el programa. Felicito a los padres. A más de uno he felicitado porque dice es que yo traigo a mi hija y de una vez ya me quedo al culto. Una señorita. Queremos que nuestros hijos sean temerosos de Dios, es un proceso. Oír la palabra que trasciende, hacerla, mayor revelación entonces tendremos de Dios, y en esa mayor revelación habrá mayor temor de Dios. Es tiempo de sembrar la palabra, que nuestros hijos la escuchen, la palabra que trasciende para mayor temor de Dios. Jesús le decía a Simón, volviendo al pasaje de Lucas 6, el verso 10. Lucas 5, el verso 10. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo trascendental de oír la palabra de Dios para la mayor de las necesidades. Dijo el Señor a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amados, ¿cuál es la mayor de las necesidades? ¿Ah? Las vidas se pierden sin Dios. La mayor de las necesidades es la necesidad de la salvación. Las vidas se están perdiendo sin Dios con rumbo a una condenación eterna. Dios quiere que seamos pescadores de hombres para el reino de los cielos. Gracias por todos los amenes. Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿cómo estaban las barcas? Lo duro que habrá sido sacar esas barcas pesadas, casi se hundían del peso, ¿no? Llenas de peces. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? Dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Cuando oímos y hacemos la palabra de Dios, la trascendencia de oír la palabra de Dios, cuando oímos la palabra y la hacemos, veremos los propósitos de Dios específicos para nuestra vida. Ay, pastor, yo no sé qué quiera Dios de mí. No sé para qué vivo. Bueno, eso no es mi caso, pero sí es el caso de muchos. Yo sé para lo que vivo. De aquí hasta el último día de mi vida, yo vivo para predicar esta palabra. Y a veces he dicho más de una vez que soy predicador de última generación. Es que no sé qué hacer con mi vida. ¿Cuál será el propósito de Dios? Cuando oímos y hacemos la palabra de Dios como Simón, veremos los propósitos de Dios específicos para nuestras vidas. Y Dios le decía a Simón, vas a dejar de ser un pescador, de sacar peces del mar para ser un pescador de hombres. ¿Y qué distinción obtuvo aquí el apóstol Pedro?
uno de los 12, 2 cartas escribió a las iglesias, y sin duda mayor será su distinción en la gloriosa eternidad por oír y hacer la palabra de Dios. ¿Y cuál será el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas? Hay que partir, pues, de oír, la trascendencia de oír. ¿Sí ve? La Biblia, oírla, la palabra de Dios trasciende para muchas cosas. ¿Y a dónde voy y qué hago? ¿Cuál será el propósito de Dios para mí? Bueno, todo parte de un proceso: oír, hacer, ir en obediencia. Hay muchos creyentes que viven en desobediencia abierta, deliberada contra Dios. ¿Usted piensa que va a conocer los propósitos de Dios para él? No, en la desobediencia no se conoce nada. Es en la obediencia, en el proceso de oír y hacer. Lo trascendental de oír la palabra de Dios para conocer los propósitos específicos de Dios para nuestras vidas. Joven que me escuchan esta mañana, hermano, hermana, que nada impida el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Y no todos tienen que ser pastores o predicadores. Hay vocaciones, hay profesionales que glorifican a Dios. Que nada impide el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. O sea, deja todo lo que tengas que dejar. 2 barcas llenas de peces dejó Simón y siguieron a Cristo. Iban tras el propósito, y esas 2 barcas llenas de peces no se lo iban a impedir. Seguir a Jesús, que iba a hacer de ellos pescadores de hombres. Simón, de pescador de peces a pescador de hombres. Grande aquí y grande, de eso se trata, grande en la eternidad. Suficiente. ¿Para qué más? Póngase de pie. Lo dije en el primer culto y estoy seguro que en este culto es igual. Cosas grandes van a pasar en este culto. Esto es para el que oye la palabra que trasciende, para el que la cree. Y cosas van a pasar en este culto. ¿Por dónde empezamos? Primer llamado. ¿Vino enfermo? Qué bueno que vino enfermo hoy, porque hoy aquí va a haber sanidad. Por la palabra que trasciende, hoy aquí, para ser sanados. Vino enfermo, venga aquí al altar, venga. Vamos a orar para los enfermos. Ya voy a hacer 3 llamados, pero primero los enfermos. A ver, no hay nadie enfermo, todos están sanos, gloria a Dios. No voy a orar para nadie entonces. Enfermedades de la sangre, tumores, alergias, no importa. Los médicos son, bueno, ellos quieren ayudarnos, pero diagnostican que hígado graso, riñones, piedras, cálculos, no sé, enfermedades hay muchas. Lo que yo sé es que en esta mañana aquí, por la trascendencia de la palabra, esta mañana aquí hay sanidad. En esta mañana aquí vamos a ser sanos. Solo venga, no importa el problema de su salud, no importa el nombre de su enfermedad. Hoy vamos a ser sanados. La palabra trasciende aquí hoy para sanidad divina. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiero orar también esta mañana aquí. Va a pasar cosas sobre finanzas.
Hay palabra de Dios para las finanzas, problemas de deudas, provisión. Tiene problemas con sus finanzas, escasez. Pase también en esta mañana. Y un tercer llamado. ¿Está atravesando por alguna imposibilidad? Algo que usted considera una cosa difícil, como que ya no se puede o ya no se pudo. Bueno, si es una imposibilidad lo que usted atraviesa, una cosa difícil que como que ya no se puede hacer nada, pues hizo bien en venir aquí, porque hoy aquí hay palabra de Dios que trasciende para que esas imposibilidades sean posibles por el poder de Dios. Adora al Señor, acérquese a Él con sed, con hambre, creyendo su palabra. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Dígalo, necesito más. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Vino enfermo. Ahora es el tiempo de ser sanados. En el nombre de Jesús. Ahora empieza a clamar. Usted sabe la enfermedad, esa afección, ese órgano que va a ser restaurado. No importa la enfermedad. Solamente crea, diga: Señor, creo que en esta mañana tú me sanas. Que tu poder sanador ministra a mi cuerpo. No importa la enfermedad, diabetes, cáncer, tumores, miomas, quistes, cálculos. Se van en el nombre de Jesús. Enfermedades de la sangre, enfermos de la presión, afecciones en la columna, y oídos, ojos afectados. Dios nos sana en el nombre de Jesús. No importa la enfermedad. Gloria a Dios. Hernias en nosotros desaparezcan. Hernias o cosas semejantes se vayan en el nombre de Jesús. Ahora, usted diga: Señor, creo que tú me sanas. Crea la palabra de Dios. Y sobre su enfermedad en esta mañana, ahora, yo digo la palabra sobre su enfermedad, sobre la afección en su cuerpo. Ahora digo la palabra que trasciende ahora en nosotros para ser sanado. Dice Dios: yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Sí, yo soy Jehová tu sanador, dice Dios, el que sana todas tus dolencias en el nombre de Jesús.
soy Jehová tu sanador y yo te sano, dice Dios. Sano tu dolencia, te sano, dice el Señor. Soy Jehová tu sanador. Crea la palabra. La palabra aquí trasciende ahora para ser sanados. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Por sus llagas hemos sido curados. Por sus llagas hemos sido curados. Y en esta mañana, por esa palabra, somos sanos. Y esa palabra trasciende ahora para sanidad en cada uno de nuestros cuerpos. No importa la enfermedad, somos sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Finanzas. Está en escasez. No sabe cómo llegar a fin de mes. Problemas de deudas. Gracias, Señor, por tu palabra para bendición de nuestras finanzas. Dice Dios, y toma esta palabra sobre sus finanzas. Dios te da el poder para hacer las riquezas. Dios nos da el poder para hacer las riquezas. También Dios dice, tienes que oír y hacer la palabra. Dad y se os dará. Traed los diezmos. El que siembra escasamente, segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Dios conoce nuestras necesidades, dice su palabra. Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por tu palabra, Señor, ahora declaramos, Señor, sobrar, trascendiendo nuestras vidas, para bendecir, Señor, las finanzas de las familias en esta congregación, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Dios amado, sobre imposibilidades, cosas difíciles, cosas como que creemos que ya no se puede hacer nada, o que todo está perdido. Ahora, si usted vino con una imposibilidad, algo muy difícil, como que ya no hay esperanza, ahora crea la palabra de Dios. Solamente crea la palabra de Dios, ¿no? Y sobre esa imposibilidad, sobre esa situación difícil, sobre ese problema que no parece tener solución, sobre lo que sea, dice la palabra de Dios: yo abro camino en el mar. Yo abro camino en el mar. Dios abre y Dios cierra. Lo que Dios abre nadie puede cerrar, y lo que Dios cierra nadie puede abrir. Nada es imposible para Dios. Ninguna cosa difícil hay para Él. Y su palabra trasciende en nuestras vidas hoy aquí, para que toda imposibilidad, toda dificultad, no importa lo que sea, sobre ella viene la salvación de Jehová. Gracias, Señor. Y diga creyendo: Jehová, tú eres mi ayudador. Tú eres el que levanta mi cabeza. Eres mi gloria. Tú nos das la victoria. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Créalo nada más. Ya no pida. Se acabó el tiempo de pedir. Solamente levante su mano. Solamente levante su mano en la presencia de Dios y dele gracias. Si vino enfermo, con problemas de finanzas, enfrentando alguna cosa como imposible, ahora solamente dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra hoy aquí trasciende en mi vida para sanarme. Trasciende sobre mis finanzas para bendecirlas. Trasciende, Señor, sobre esta imposibilidad. Tú la haces posible. Y diga solamente: mira, te doy gracias, Señor, te doy gracias. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Y mientras usted da gracias a Dios, yo digo la palabra con autoridad en el nombre de Jesús. Como has creído, sí,
como has creído. Como has creído, te sea hecho en el nombre de Jesús. Como has creído, te sea hecho para su gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria por su palabra. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a volver a nuestros asientos, amados. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Gloria a Dios. La trascendencia de oír la palabra. ¿Y cuándo es que vamos a venir? ¿Será que le veo el miércoles? Hay algunos de ustedes que yo sí les veo, pero a la gran mayoría no le veo. ¿Y qué del martes? Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y por las ofrendas y los diezmos que vamos a recibir los hermanos jóvenes que nos asisten en esta parte del servicio. Se preparan, oramos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú nos amas. Tú quieres hacer grandes cosas en nuestras vidas. Gracias por bendecirnos de tantas maneras. Venimos a este culto no con las manos vacías, pero queremos darte gracias y queremos ser fieles en dar a ti lo que te corresponde y así bendecir tu obra con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Gracias, Dios, por este tiempo que siempre, conforme a tu palabra preciosa, va a resultar en bendición de nuestras vidas, de nuestras finanzas, de nuestros trabajos. Lo hacemos con gratitud, lo hacemos creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados en este culto nos ayudan para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor.